realmente es importante entender que la seguridad es el principal motivador para generar inversión. Pero no solamente eso. En nuestro país hay un gran número de muchachos que tienen que salir de las escuelas, no entrar a la universidad por el temor a la inseguridad también. Necesitamos tener un país seguro para que nuestros jóvenes puedan estudiar. Necesitamos un país seguro para que los padres de estos jóvenes tengan un empleo digno. Necesitamos un país seguro para tener desarrollo y crecimiento económico. Un país sin seguridad es un país que está destinado al fracaso total. Y lo ha demostrado la historia en El Salvador. Mientras no hubo seguridad, el país estuvo en una situación muy crítica económicamente, y ahora que vemos que se han reducido el número de homicidios, que hay más tranquilidad para poder circular por las calles, obviamente la economía está creciendo. De ahí que una de las principales apuestas del presidente de la República, Nayib Bukele, fue el Plan Control Territorial, porque inició su gestión y prácticamente fue una de sus prioridades. Claro, por supuesto. El presidente Bukele siempre tuvo muy claro, desde que estaba en la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, el tema, lo importante que es la seguridad de nuestra gente. Sin seguridad no hay absolutamente nada. Si nosotros nos vamos a las encuestas de opinión que existían en los años anteriores, el principal problema que mencionaba toda la población era la inseguridad. Y ahora que se está controlando la inseguridad, que ya nos podemos sentir mucho más seguros que antes, no entiendo cómo la gente protesta por eso. O sea, sí, yo creo que... Una minoría. Por supuesto, es una minoría. Y lo hacen con una agenda política. Son aquellos que viven de la inseguridad, que han crecido en la inseguridad y que no están acostumbrados a vivir con seguridad. Y que muy probablemente tengan algunos negocios ilícitos que se pueden ver afectados por este tema del control de la delincuencia, sin duda alguna. Pero ha sido este camino de esta transformación en la seguridad de nuestro país el que ha permitido, además de las estrategias de salud que se han dado en el último prácticamente más de un año, que la economía de nuestro país va creciendo y que nos da unas cifras alentadoras, sorprendentes y que sin duda nos colman de muchísimo entusiasmo en nuestro país. El Banco Central de Reserva ha dicho que podríamos crecer un 9% en este 2021, secretario. Yo creo que el Banco Central se quedó corto. Sí. Realmente los datos pues son sacados de las estadísticas y de los movimientos que han estado existiendo hasta el día de hoy. Pero sin embargo, yo personalmente creo que el crecimiento va a ser mucho mayor al 9%, así como siempre creí que el decrecimiento del año 2020 iba a ser mucho menor al 13% que se hablaba en el mes de agosto del 2019, y efectivamente al final fue de un 7.8% el decrecimiento. Yo esperaría que este año pudiéramos tener un crecimiento de al menos un 12%. Estamos en segundo lugar después de Panamá en todo Centroamérica. Los países no apuntan un porcentaje tan alto como el nuestro. Ninguno de los países. Más bien creo yo que están totalmente estancados. Y eso también tiene que ver con el control de la pandemia. Sin duda alguna, la eficacia que ha tenido el control de la pandemia ha sido un detonante también para esta recuperación económica. Somos el país en la región con mayor número de vacunados. Tenemos más del 37% de nuestra población totalmente vacunada con 2 dosis. Y tenemos prácticamente casi el 100% de la población vacunada al menos con 1 dosis. Eso nos da la pauta de que vamos por un buen camino. Y al ritmo que estamos caminando, de 75,000 vacunados a la segunda dosis, podríamos pretender que en unos 20 días estemos totalmente vacunados. Quisiera recordar el tuit del presidente de la República, si producción me apoya, lo colocó hace aproximadamente 10, 11 horas, donde daba a conocer cómo vamos superando nuevos récord de nuestro país en el número de vacunados, tanto de la primera como la segunda dosis. Ahí lo tenemos, secretario. Decía el presidente de la República anoche, volvimos a batir nuestro propio récord de vacunaciones, superamos los 100,000 vacunados en un día. Vacunados 25 de agosto, 102,028 vacunados. Primera dosis 27,234 y segunda dosis 74,794, prácticamente 75,000 salvadoreños. Dosis aplicadas este día únicamente en el megacentro de vacunación del Hospital El Salvador.
Vamos a leer ahí la cifra, 22.366. ¿Esto es parte de lo que ha impulsado este crecimiento de la economía, como usted lo decía? Sin duda alguna. Mire, mantener los contagios abajo de 300, y 300 llegó a ser un número que nos asustaba. Así es. Mientras Guatemala estaba hablando de 5.000. Mientras Honduras estaba en 1.500, con mucho menos exámenes que los que nosotros hacemos. Definitivamente eso genera la movilidad de las personas. La movilidad implica consumo, implica generación económica sin duda alguna. O sea que todo ha apuntado. El presidente Bukele, desde el primer día de la pandemia, ha tomado este problema de la pandemia, al igual que tomó el problema de la seguridad, como algo prioritario y de acción inmediata. Nuestro país fue el primer país probablemente que empezó a negociar con las farmacéuticas la compra de las vacunas. Tanto que los primeros contratos, si ustedes se recuerdan, nosotros los firmamos allá por el mes de noviembre y no pudimos obtener todas las dosis porque Pfizer exigía una ley especial para librarlos de responsabilidad, la cual se hizo ya con esta asamblea y de ahí para acá ha empezado a fluir. Sin embargo, si nos damos cuenta, no ha sido Pfizer la mayor vacuna que hemos utilizado. Agradecemos a los países amigos como Estados Unidos que nos regalaron 3 millones de dosis de Moderna, a China que nos regaló 150.000 dosis de Sinovac, pero al final de cuentas el resto, todo ha sido comprado por el gobierno de El Salvador, mientras Honduras y Guatemala y Costa Rica aún han estado esperando la donación de los pueblos a través del mecanismo COVAX o a través de los Estados Unidos directamente. Pero nosotros siempre caminamos un paso adelante. El presidente Bukele siempre estuvo un paso adelante en esta situación. Y lo mismo pasa con la seguridad. Sin seguridad no hay transporte, no hay movilidad, no puede haber consumo, no hay educación, no hay comercio, no hay industria, no hay nada. Decía que sorprendían las proyecciones de crecimiento económico, secretario, porque cuando se dio toda la crisis del COVID-19, el presidente de la República dijo que debía prevalecer la vida, la salud y que la economía podía esperar. Pero a pesar de eso, a pesar de esa decisión que fue criticada por muchos, obviamente, pero que hoy sale a la luz que a pesar de eso tenemos este crecimiento. Y quiero dar un dato muy importante, no solo destacamos a nivel centroamericano, sino que este crecimiento pone al país arriba del promedio de Latinoamérica, que es del 5.2%. Sí, y va a ser el 12%, o sea que vamos a estar muy por encima. Pero tenemos que entender algo, la salud es primero, pero sin salud no hay economía. Punto. O sea, es algo que no se puede negar. O sea, si todos estamos enfermos en El Salvador, no va a moverse la economía. Entonces, con salud, con seguridad, el crecimiento económico está garantizado totalmente. Entre los impulsores internos que llevan a este crecimiento está, como ya lo decíamos, la vacunación, y es impresionante cómo las estrategias desde el ministerio están llegando a vacunar hasta las propias empresas. Mientras hace algunos días Guatemala, que lamentamos muchísimo por nuestros hermanos guatemaltecos, estaban decretando estado de calamidad, nuestro país está llevando las jornadas de vacunación hasta las empresas, secretario. Así es, así es. Una vez que ya se logró tener la estabilidad en la vacunación, en los centros de vacunación, se hizo contacto con todas las empresas que tuvieran más de 200 empleados no vacunados para generar campañas de vacunación en las empresas. Pero hay algo que tal vez es más importante. El Salvador generó vacunación domiciliar para aquellos que no se podían mover de sus casas. Eso no lo ha hecho ningún país en la región. O sea, la preocupación del gobierno de El Salvador y principalmente del presidente en cuanto a la salud y a la seguridad de nuestra población ha sido más clara e imposible. Y también importante, y lo hemos conversado recientemente con el presidente del Banco Central de Reserva, es la inversión pública. Correcto. Nuestro país, desgraciadamente, pasó décadas sin que gozara de una inversión y ahora es todo lo contrario. Podemos trasladarnos en diferentes carreteras y vemos esta inversión tan importante que realiza el Ministerio de Obras Públicas, así como se ha invertido en hospitales, así como toda la inversión pública que se está realizando, secretario. Bueno, El Salvador históricamente nunca ejecutó más del 45% del presupuesto de inversión.
Hoy estamos ejecutando muchísimo más porcentaje de eso y además se ha destinado mucho más cantidad de dinero para la inversión pública en obras estratégicas que van a permitir el desarrollo económico. Y eso es algo que tenemos que tener claro. El Salvador solamente va a poder crecer, solamente vamos a poder tener desarrollo cuando exista inversión privada, pero para que exista la inversión privada tienen que estar las condiciones de la inversión pública dadas. Nadie va a invertir en un país que no tiene carreteras, nadie va a invertir en un país sin conectividad, nadie va a invertir en un país que no tiene puertos, en un país que no tiene aeropuertos. Es importantísima la inversión pública y hay que priorizarla en aquellos que se convierten en corredores comerciales y corredores de transporte de personas. Y otro tema que también es importante, destacaba el presidente del Banco Central de Reserva como especialista en este tema de crecimiento, es la apuesta en educación, romper esa brecha digital, hacer un trabajo desde el Ejecutivo, también con la Primera Dama de la República, cómo que estas computadoras puedan llegar a las manos de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Es importante, sin duda, romper la brecha digital, pero más importante es que los niños puedan ir a las escuelas, Marisol. Aquí hay cerca del 70% de niños que no llegan al 6º grado, que salen de los colegios para ir a trabajar, a ayudarle a sus papás, o sencillamente para no hacer nada porque no los podían mandar al colegio. ¿Por qué no los podían mandar? Porque hay problemas de inseguridad también. La seguridad y la salud son los principales detonantes para que pueda existir educación y crecimiento económico. Y la educación es vital, por supuesto. Algo muy importante ha sido la seguridad, también todo este proceso de vacunación que se ha logrado ayer, más de 100,000 vacunados solo en un día, pero también muy importante el apoyo que se le ha dado a todas las empresas. Y esto a través de la creación de Firempresa, que ha permitido mayor eficiencia en los procesos de comercio exterior, y esto ha sido a través de la Secretaría de Comercio e Inversiones. No dudo de la capacidad de los salvadoreños. Los salvadoreños somos resilientes y logramos salir adelante aún ante pruebas tan difíciles como una pandemia, como un cierre, una cuarentena, un confinamiento. Pero era necesaria una institución como Firempresa para poder dar ese apoyo a las empresas, sobre todo a las micro y pequeñas empresas. Definitivamente se necesitaba tener un mecanismo financiero que permitiera apalancar a las micro, pequeñas y medianas empresas de una forma que pudieran responder ante la crisis que se estaba generando, y no solamente en El Salvador, porque de nada servía poder producir en El Salvador si el mundo entero estaba cerrado a las importaciones. Entonces, nosotros creamos como gobierno el mecanismo del fideicomiso para la recuperación de las empresas, Firempresa, y hemos logrado soportar en mucha medida la situación crítica que estaban pasando los empresarios. En primer lugar, pues se les dio un subsidio para el pago de 2 planillas. En segundo lugar, se benefició a a un número importante de microempresarios informales que no tenían cómo acceder al crédito o no tenían cómo demostrar planillas. Pero lo importante era que la economía se mantuviera rodando en El Salvador, se mantuviera funcionando. Hay gente, de nuevo, aquellos muy pocos, aquellos del menos del 3%, que se oponen a todo, y que se oponen a todo sistemáticamente. Y a mí me da un poco de risa cuando se preocupan porque en El Salvador se está invirtiendo 200 millones para generar un crecimiento económico. Pues si los gobiernos anteriores se los robaban. Eso no les preocupaba cuando se los robaban. Eso es lo que impacta, es la doble moral con la que actúa esta minoría inferior al 3%, vuelvo y repito, que al final de cuentas no les importa nuestra gente, no les importa nuestro país, sino que solamente les importa su propia posición de su pequeño grupúsculo. Y esto tiene que cambiar, definitivamente ha estado cambiando, y El Salvador está demostrando que puede salir adelante y que puede crecer. Todos los salvadoreños somos responsables del futuro del Salvador, no solamente el gobierno, somos todos los salvadoreños. Aún ese pequeño grupo inferior al 3% también tiene un alto grado de responsabilidad en el crecimiento del Salvador. Estos fondos de este subsidio de Firempresa de Bandesal han sido posibles también gracias al apoyo de esta nueva Asamblea Legislativa.
hoy existe una gobernabilidad en nuestro país. Porque como usted lo decía, esta minoría que afectó tanto desde la Asamblea Legislativa en el primer año de gobierno del presidente de la República. Bueno, Firempresa es previo a esta Asamblea Legislativa. O sea, eso es un triunfo político del gobierno del presidente Bukele, haber logrado que una asamblea enemiga del pueblo hubiera aprobado un fideicomiso como el de Firempresa. Y lo importante es que se ejecute bien, y se ha estado ejecutando bien. Los empresarios han sido beneficiados y siguen siendo beneficiados y siguen recibiendo el apoyo para poder hacer crecer sus empresas. Y estas empresas están cada vez exportando más. El crecimiento económico que refleja este 9% tan importante se debe a las exportaciones. Esta es una de las lecturas. Según datos del Banco Central de Reserva, las exportaciones de julio registraron un récord histórico con ventas por 593.5 millones, desplazando las cifras registradas en marzo con 574.2 millones en exportaciones de productos salvadoreños. Esto sí impresiona realmente, secretario, en medio de una pandemia. Impresiona, Marisol. Enorgullece. Enorgullece y da rabia. Da cólera ver cómo El Salvador perdió tantos años en que pudieron hacerse las cosas de una manera correcta. El Salvador no debería estar en la situación en la que estamos. Esa es la mayor tristeza que le da a uno, ver cómo nuestro país ha perdido 40 años. Y yo me acuerdo cuando allá por los años 90 se hablaba de la década perdida del 80 al 90. Pues ahora tenemos, o sea, se habían perdido 4 décadas y no se había permitido que El Salvador se desarrollara como tenía que desarrollarse. Hoy pues estamos viendo acciones puntuales, estamos viendo claridad en el gobierno, estamos viendo un trabajo coordinado de todo un equipo gubernamental, pero también con la empresa privada, con los empresarios directamente, y es así que vemos el crecimiento que está teniendo las exportaciones, pero también es importante que veamos que han crecido las importaciones de bienes de capital, que eso es tan importante como el crecimiento de las exportaciones. Porque cuando ingresan bienes de capital, lo que se está diciendo es que va a haber mucha mayor producción en el futuro. Y eso es algo que debemos de valorar. El Salvador ha tenido un crecimiento casi del 60% en la importación de bienes de capital. Y lo otro que es muy importante es que el crecimiento de las exportaciones no solamente ha sido con empresas grandes, sino que también con empresas pequeñas, que exportaciones menores a $10,000 ha tenido un crecimiento casi del 60%, que es también algo que nosotros debemos de ver como un tema muy importante, que se está diversificando la matriz de exportaciones en el país. Y hablar de este apoyo que a través de los diputados de la nueva Asamblea Legislativa han aprobado fondos para el fideicomiso de Firempresa y que esto ha permitido que más empresas estén creciendo o estas personas que tenían el deseo de convertirse en empresarios por fin lo están haciendo realidad. El Ministerio de Hacienda detalla que julio ha sido el mes con más inscripciones de empresas, un total de 4.935 inscripciones que representa un incremento del 62% respecto a 2020 y un 38% en comparación al mismo mes del año 2019. Es decir, los salvadoreños tienen confianza también en el clima político de nuestro país, en todo este apoyo, este aparataje que se está brindando. Tienen confianza en cómo se están haciendo las cosas. Y no lo veamos solamente con los salvadoreños que viven en El Salvador, sino que los que viven fuera de El Salvador, que también las remesas han crecido casi 70-80%. Eso también es importante porque los que viven afuera están pensando en El Salvador como un lugar en el cual ellos quieren invertir y quieren regresar. O sea, ya no es un país al que no quieren volver y que están ayudando a sus familiares para que subsistan, sino que están ayudando para poder generar inversión y poder regresar algún día al país. Y eso es algo que lo debemos de valorar también. El crecimiento de empresas tiene que ver, obviamente, con un país que está mucho más estable que el resto de la región, un país que está mucho más seguro que el resto de la región, un país en el que se está notando que las cosas se están haciendo bien.
Y lo triste es que ese menos del 3% no se dan cuenta, mientras todo el mundo se da cuenta de lo que está sucediendo en el país. Y el país es un faro en este momento de lo que deberían de haber hecho todos los demás países de Latinoamérica y de muchos países del mundo. Mientras Europa está enfrentándose a una quinta ola de casos de COVID, El Salvador está manteniéndose y nuevamente después de una semana, 2 semanas en que crecieron los casos de 150 a 300, nuevamente están decreciendo y estamos abajo de 270 casos. El Salvador sin duda alguna tiene futuro, tiene esperanza, y El Salvador está siendo ejemplo para muchas naciones del mundo. Y vamos más allá. El pasado 17 de agosto, la Asamblea aprobó el primer asocio público en la historia de nuestro país. Aprobó la concesión para el primer asocio público-privado en la historia de nuestro país. Una ley que crearon en el año 2011-2013 y que nunca había podido hacerse. Se da el primer asocio público-privado y se da en este gobierno. Iniciamos los trabajos para lograr este asocio público-privado después de 3 meses de estar en el gobierno y darnos cuenta que sencillamente era imposible que El Salvador no tuviera ni un solo asocio público-privado. Probablemente la ley necesite algunas correcciones para que sea mucho más atractivo y que pueda venir inversión extranjera para este tipo de proyectos, pero estamos caminando en ese sentido y en esa dirección. Y hay que aclarar que esta concesión, como usted lo explicaba, secretario, ha despertado también algunas voces que tratan de señalar que esto se trata de una privatización. No está ocurriendo nada de eso como en el pasado. Yo creo que es triste que los mismos que dicen que esto es una privatización fueron los mismos que aprobaron la ley. O sea, lo dijera otro, todavía es creíble, pero lo están diciendo los mismos que aprobaron la ley, los mismos que levantaron la mano para aprobar la ley o que apretaron el botón. Entonces, tenemos que entender, esto es una vendetta política. Esto no tiene nada que ver con que si lo que se está haciendo es bueno o es malo. Tiene que ver con una vendetta política únicamente. El Salvador, el mundo entero, tiene muchísimas APP y lo único que generan las APP es una inversión del sector privado que beneficia a toda la población con la participación del sector público. Uno a veces no entiende cómo hablan de privatizar cuando para privatizar algo tiene que haber sido público antes. Si algo era público antes, no necesitaría generar una inversión del sector privado. Es como que viniéramos ahorita y tomáramos una empresa existente del sector público y se la entregáramos al sector privado sin que el sector privado invirtiera ni un solo centavo. O como que si el sector público se quedara sin ninguna participación en esa empresa, como sucedió con Antel, como sucedió con las distribuidoras eléctricas, como sucedió con los ingenios azucareros, como sucedió con muchísimas empresas en tiempo que eran del Estado, activos productivos del Estado, que se privatizaron entre los años 90 y 97, que al final de cuentas lo único que hicieron fue quitarle ingresos al Estado y entregárselo a los privados, porque la misma banca. Al final de cuentas el Estado pues no recibió nada a cambio. ¿En gobiernos del Partido Arena? En gobiernos de Arena, por supuesto. También diputados aprobaron reformas a la ley de CEL. Esto sin duda también traerá, lo conversábamos ayer con algunos diputados, generarán una reducción en la tarifa eléctrica y muchísimos beneficios más, secretario. Lo que generará en principio es un ordenamiento del sector eléctrico. Esto nos va a permitir tener un mejor control y poder tener unos precios más estables. Pero no debemos olvidar que los precios de la energía en El Salvador dependen sustancialmente de los precios internacionales de los hidrocarburos, porque muchísima de la generación que tenemos en el país es generación térmica a base de derivados del petróleo, como el búnker. Entonces, no necesariamente va a venir a bajar los precios, lo que va a hacer es estabilizar los precios y va a ordenar que no hayan abusos de ninguno de los actores en el negocio de la energía eléctrica. Y negocio es algo que
que está hasta bíblicamente. El Señor Jesucristo dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces tenemos que entender que no es malo tener negocios, no es malo que las empresas ganen. Lo que es malo es que ganen abusivamente. Lo que es malo es que ganen haciendo uso de acciones ilegales o ilegalonas de comercio, que tengan privilegios por encima del resto de las empresas. Entonces, mientras haya sana competencia, mientras haya un ordenamiento, vamos a poder tener beneficios todos los salvadoreños. Y no puedo dejar de mencionar en los últimos minutos que me quedan, secretario, el incremento al salario mínimo, que ya es una realidad. Sí, gracias a Dios. Yo realmente creo que los salvadoreños deberíamos de tener una expectativa y una esperanza. Y es que el salario mínimo algún día en nuestro país solamente sea un número de referencia. Y que ningún salvadoreño en El Salvador gane el salario mínimo, sino que ganen el doble o el triple. Y que solamente sea un número de referencia. Porque en realidad es necesario que nuestros compatriotas tengan mejores ingresos y que puedan generar una mejor calidad de vida para sus familias. Entonces, si el salario mínimo algún día llega a ser, espero en Dios que así sea, únicamente un número de referencia, vamos a poder estar felices de que la mayoría de nuestros compatriotas ganan más del salario mínimo, que todos tienen derecho al seguro social, que todos tienen derecho a la salud, a la educación, que todos tienen derecho a la seguridad y que todos tienen derecho a tener igualdad de oportunidades y un futuro para sus familias.